No hace mucho hice un video sobre el Reino Unido. En este hablo sobre cómo hay una crisis económica en el país y una creciente escasez de vivienda, lo que ha afectado a su población. Si quieres saber más puedes ir a verlo a terminar este video. El punto es que me llevó a preguntarme por Irlanda, ese país que durante un tiempo fue parte del Reino Unido y luego ocurrieron un montón de cosas que detallaré después. El tema es que el país está en unas condiciones similares al Reino Unido, donde la posibilidad de adquirir una vivienda parece cada vez más lejana. De hecho, hoy en día las viviendas en Dublín, capital de Irlanda, cuestan más de 450.000 euros, un aumento de más del 70% en menos de una década. Esta cifra no es un caso aislado. En todo el país, los alquileres casi se han duplicado en los últimos 10 años. Los precios de las viviendas han triplicado su valor desde el año 2000. A pesar de contar con un salario por encima de la media, no hay garantía de poder acceder a una vivienda. El salario mínimo es de 13,50 euros la hora, es decir, 2.240 euros al mes, lo que sería más o menos unos 26.880 euros al año, sin contar impuestos. Aquí tú dirás, bueno, acudo al banco, que me hagan un préstamo y con eso compro la casa. Y esta es la parte donde te reviento la burbuja. Supongamos que ganas el salario mínimo, deseas comprar una casa de unos 500.000 euros. Obviamente no tienes ese dineral, por lo que acudes al banco, el cual en el hipotético caso decide darte el 90% del precio de la casa, unos 450.000 euros. Suponiendo que la tasa de interés es del 3% anual, y que en Irlanda los préstamos suelen tener una duración aproximadamente de unos 30 años, tendrías que pagar más o menos unos 1.897 euros al mes, dejándote con 343 euros para todo lo demás. Y si descontamos unos 150 a 350 de alimentación y productos varios, 130 euros por los servicios básicos como agua, luz, entre otros, 30 del internet, 75 del transporte mensual, si no tienes auto, vamos, que todavía te faltaría dinero para sobrevivir. En este contexto desesperado, la gente está recurriendo a medidas extremas y muchos se han visto empujados a la calle. En agosto de 2024, Dublín reportó 14.760 personas sin hogar, una de las tasas más altas de Europa y un aumento del 133% respecto al año anterior. En solo 10 años, la tasa de personas sin hogar se ha duplicado en la capital, llevando a más de 50.000 personas a refugios de emergencia, que a menudo cuentan con condiciones de vida precarias y hacinadas. Pero la crisis de la vivienda no es el único problema que enfrenta Irlanda. El país también está lidiando con una crisis migratoria. Entre abril del 2023 y 2024, más de 150.000 personas llegaron al país, la cifra más alta en 17 años, marcando el tercer año consecutivo con más de 100.000 inmigrantes. Este aumento de la población, que representa alrededor del 80% del crecimiento poblacional, no ha hecho más que agravar los problemas existentes. Irlanda está creciendo a un ritmo de casi 4 personas por cada nueva casa construida, lo que agrava aún más la crisis. El gobierno ha tenido que tomar medidas extremas para acomodar a los refugiados. En 2024 se anunció que 280 solicitantes de asilo serían reubicados en una aldea con solo 165 residentes, duplicando la población de la aldea de la noche a la mañana y causando gran indignación en las comunidades locales. Y la situación no mejora. En una encuesta realizada en 2023, 7 de cada 10 jóvenes irlandeses entre 18 y 24 años afirmaron que quieren irse del país en busca de una vida mejor en el extranjero. Esta visión de la Irlanda moderna contrasta de manera drástica con la historia del milagro celta, una narrativa económica que solía presentar al país como una potencia en crecimiento. Ok, pero ¿cómo acabó todo así? ¿Y si no es la primera vez que pasa? Con esto en mente me puse a investigar un poco sobre este país del cual no sabemos mucho excepto el tema de la cultura pop, por ejemplo los duendes, el color verde y los bares. Y la verdad me llevé una grata sorpresa al conocer más sobre la nueva crisis económica de Irlanda. Como ya es costumbre para conocer el presente y visualizar el futuro, tenemos que viajar al pasado. En esta ocasión iremos atrás, pero muy atrás. Comenzaremos con la llegada del cristianismo. La sociedad irlandesa era profundamente rural y agraria, y la estructura social estaba organizada alrededor de clanes familiares. Los pueblos eran pequeños y las casas eran simples, construidas con materiales como madera y barro. San Patricio, el santo patrón de Irlanda, es quizás la figura más conocida en este proceso de cristianización. En el siglo V, San Patricio, que había sido capturado y esclavizado por los irlandeses en su juventud, regresó a la isla como misionero.
Su misión era convertir a los irlandeses al cristianismo, lo cual logró con éxito, a menudo utilizando elementos de la mitología celta para hacer la transición más aceptable. El trébol, por ejemplo, fue un símbolo que utilizó para explicar la Trinidad cristiana. La cristianización de Irlanda no fue violenta, como en otros lugares de Europa, sino que fue más gradual y se fusionó con las tradiciones locales. Esto permitió que muchas costumbres celtas y su relación con la naturaleza se mantuvieran, aunque ahora bajo una nueva luz cristiana. Con la expansión del cristianismo, Irlanda vivió lo que algunos historiadores llaman su Edad Dorada. Durante los siglos 6 a 9, la isla se convirtió en un centro de aprendizaje y espiritualidad. Los monasterios irlandeses fueron fundamentales en este proceso. Los monjes no solo se dedicaban a la oración, sino que también eran los custodios de la cultura, preservando textos antiguos, copiando manuscritos y realizando estudios teológicos y filosóficos. El libro de Kells, uno de los más famosos manuscritos medievales, es un ejemplo perfecto de la brillantez artística y literaria de los monjes irlandeses. Creado alrededor del siglo IX, es un evangelio ilustrado que muestra una impresionante habilidad en la creación de letras ornamentadas y dibujos detallados. Los monjes irlandeses también viajaron por toda Europa, fundando monasterios y enseñando a otros pueblos, lo que ayudó a la propagación del cristianismo en el continente. Estos monasterios también eran centros de economía y poder, ya que controlaban tierras y recursos. Además, Irlanda no sufrió las invasiones de los francos o los lombardos, lo que permitió que la isla se desarrollara de manera relativamente independiente y próspera. Las cosas se complicaron cuando llegaron los vikingos. A partir del siglo VIII, Irlanda comenzó a experimentar las primeras invasiones vikingas, un cambio fundamental en la historia medieval de la isla. Los vikingos, originarios de Escandinavia, llegaron a las costas irlandesas en busca de riquezas y tierras. Durante los siglos IX y X, las incursiones vikingas se intensificaron, con los vikingos estableciendo una serie de asentamientos y puertos comerciales en las primeras ciudades irlandesas, como Dublín, Waterford y Cork. A pesar de ser invasores, los vikingos tuvieron un impacto duradero en Irlanda. No solo trajeron su tecnología avanzada en construcción naval y comercio, sino que también establecieron una serie de reinos vikingos que influyeron en la cultura local. Por ejemplo, Dublín se convirtió en una ciudad clave en el comercio europeo gracias a los vikingos. Sin embargo, también hubo resistencia. Los irlandeses comenzaron a unirse en defensa de su tierra, y a lo largo del siglo X, los vikingos fueron derrotados en varias batallas importantes. Aunque nunca fueron completamente expulsados, los vikingos finalmente se asimilaron a la cultura irlandesa, casándose con las tribus locales y estableciendo nuevas dinastías. Es aquí donde entran en juego los ingleses. El siguiente gran capítulo de la Edad Media irlandesa llega con la invasión normanda de 1169. Los normandos provenientes de lo que hoy es Francia habían invadido Inglaterra unas décadas antes y comenzaron a expandir su influencia hacia Irlanda. La invasión fue desencadenada por una solicitud de ayuda de un príncipe irlandés local, Diarmuid mac Mucarda, que había sido desterrado por un rival. Al invitar a los normandos a su causa, Mucarda permitió la entrada de estos soldados extranjeros, lo que dio inicio a un proceso largo y conflictivo de ocupación. Los normandos establecieron fortalezas y feudos en todo el país, y su presencia tuvo un profundo impacto en la estructura política de Irlanda. Aunque los irlandeses nunca aceptaron completamente la dominación normanda, los nuevos señores normandos transformaron la administración local, introduciendo un sistema feudal similar al de Inglaterra. Durante los siglos siguientes, Irlanda se dividió en dos mundos, el de los irlandeses nativos que seguían sus costumbres tradicionales y los anglo-irlandeses, descendientes de los normandos, que vivían según el derecho inglés. Este sistema dual creó una gran tensión y lucha por el control de la isla. Durante los siglos XIV y XV, los reyes irlandeses trataron de recuperar el control de sus tierras, pero se encontraron con la creciente presión del poder inglés. El Acta de Poynings de 1494 fue un ejemplo de cómo la influencia inglesa se consolidaba aún más al imponer leyes inglesas en Irlanda. En este periodo también se produjo una lucha constante por la independencia, que culminó en la formación de varios reinos irlandeses que resistían la autoridad del rey inglés. Sin embargo, la invasión normanda y las posteriores invasiones inglesas dejaron una huella perdurable en la estructura política y social de Irlanda, que seguiría luchando por su independencia durante siglos. Es así como siglos después es que ocurrió la Guerra de Independencia Irlandesa.
En el siglo XVII, Irlanda estaba bajo el control del Reino de Inglaterra, gobernado por la dinastía Estuardo. Sin embargo, la situación era bastante compleja. La población irlandesa estaba mayormente formada por católicos, mientras que el gobierno inglés era protestante, lo que generaba una enorme tensión religiosa. Además, las reformas que los reyes ingleses trataban de imponer a la Iglesia Católica en Irlanda eran vistas como una amenaza a la identidad y tradiciones del pueblo irlandés. En 1641, la tensión llegó a su punto máximo. Los irlandeses católicos se sentían marginados y despojados de sus tierras y derechos. Las reformas de confiscación de tierras llevadas a cabo por los protestantes, como la plantación de Ulster, donde se les otorgaban tierras a los colonos protestantes ingleses, profundizaron aún más el resentimiento. El 22 de octubre de 1641 estalló un levantamiento en Irlanda, bajo el liderazgo de Feiling O'Neill. Los irlandeses católicos comenzaron a rebelarse contra los colonos protestantes y las autoridades inglesas. El levantamiento se desató inicialmente en el norte de Irlanda y pronto se extendió a otras partes de la isla. Los irlandeses no solo buscaban la recuperación de sus tierras, sino también el restablecimiento de la libertad religiosa y política. Este levantamiento, aunque originalmente buscaba recuperar el control irlandés, pronto se transformó en una guerra total entre los católicos irlandeses y los protestantes ingleses. Los enfrentamientos fueron extremadamente violentos y el conflicto fue percibido por ambas partes como una lucha por la supervivencia cultural y religiosa. El conflicto alcanzó una nueva dimensión cuando, en 1649, Oliver Cromwell, el líder militar y político inglés, fue enviado a Irlanda para sofocar la rebelión. Cromwell, quien había liderado la guerra civil inglesa contra los partidarios del rey Carlos I, era conocido por su brutalidad. Su misión era aplastar a los rebeldes católicos irlandeses y asegurar el control inglés de la isla. La intervención de Cromwell fue devastadora. Las tropas inglesas tomaron varias ciudades importantes, como Drogheda y Wexford, y llevaron a cabo masacres de civiles y combatientes irlandeses. La represión fue feroz y los irlandeses perdieron gran parte de su autonomía. Al final de la guerra, las fuerzas de Cromwell habían logrado controlar la mayoría de la isla, aunque la resistencia irlandesa no desapareció por completo. El conflicto no terminó de inmediato. En 1652, las fuerzas irlandesas finalmente se rindieron, y el Tratado de Kilkenny, firmado en 1652, selló el destino de Irlanda. La isla fue completamente incorporada al control inglés y los sobrevivientes irlandeses fueron forzados a exiliarse o someterse a un régimen que los trataba como súbditos de segunda clase. Aunque el conflicto de 1641 a 1652 terminó en una derrota para los irlandeses, esta guerra dejó una marca profunda en la historia de Irlanda. La represión que siguió a la guerra y la ley de plantaciones que privó a muchos irlandeses de sus tierras generaron un sentimiento de resistencia que perduró por generaciones. No fue hasta 1801 que se realizó algo que cambió el país. El Acta de Unión de 1801 fue la legislación que unió formalmente a Irlanda con Gran Bretaña, creando el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Este acto no fue solo una cuestión de política, fue una decisión que afectó profundamente la identidad y autonomía irlandesa. A finales del siglo XVIII, Irlanda vivía una época de creciente descontento. Aunque había sido unida al Reino de Gran Bretaña bajo el Acta de Unión de 1707, la isla mantenía su propio parlamento en Dublín. Sin embargo, las tensiones con Londres eran palpables. Los irlandeses se sentían excluidos de las decisiones políticas que les afectaban y las reformas propuestas por el Parlamento británico no tenían en cuenta las necesidades y deseos de la población irlandesa. En 1798, el levantamiento de los Unidos, un intento de rebelión liderado por los nacionalistas irlandeses, fracasó estrepitosamente y fue brutalmente reprimido por las fuerzas británicas. Este levantamiento, aunque fallido, dejó un claro deseo de independencia entre los irlandeses. A raíz de estos eventos y el temor de una rebelión generalizada, el gobierno británico bajo el liderazgo de William Pitt decidió que era necesario acabar con la autonomía irlandesa. La solución que encontraron fue el Acta de Unión de 1801, que abolió el Parlamento de Irlanda en Dublín y trasladó todo el poder legislativo a Londres. El Acta de Unión fue presentada como una forma de consolidar la fuerza del imperio y garantizar la estabilidad en la isla. Sin embargo, en la práctica significó una pérdida de soberanía para Irlanda. Los irlandeses no solo perdieron su parlamento, sino que también vieron cómo su voz en la política imperial era completamente ignorada.
A pesar de las promesas de integración y prosperidad, el Acta de Unión fue un fracaso para muchos irlandeses. La desigualdad social y económica aumentó, y la isla se vio aún más subordinada a las decisiones de Londres. El sentimiento nacionalista creció en respuesta, dando lugar a movimientos que buscarían la independencia en el futuro, como el fenianismo en el siglo XIX. El Acta de Unión, aunque consolidó el control británico sobre Irlanda, también sembró las semillas de la lucha por la independencia que culminaría con la Revolución Irlandesa de 1916 y posteriormente a la creación de la República de Irlanda. La chispa que encendió la lucha por la independencia moderna fue la Rebelión de Pascua de 1916, un levantamiento armado que tuvo lugar en Dublín, liderado por el Ejército Voluntario Irlandés, el IRA, y otros grupos nacionalistas como el Ejército Cívico Irlandés. La rebelión fue un intento de los irlandeses de expulsar a las fuerzas británicas de la isla y declarar su independencia. La rebelión fue breve, pero muy significativa. Aunque los insurgentes fueron derrotados rápidamente y sus líderes ejecutados, la rebelión transformó la política irlandesa. Muchos irlandeses que anteriormente se habían mantenido apáticos o moderados frente al nacionalismo se sintieron inspirados por el sacrificio de los rebeldes. La rebelión de Pascua fue solo el comienzo de una lucha más amplia por la independencia, que culminó en la Guerra de Independencia Irlandesa de 1919 a 1921. Después de la rebelión, el movimiento independentista se reorganizó y se transformó en una guerra de guerrillas, liderada principalmente por el ejército republicano irlandés, el IRA, contra las fuerzas británicas. En 1918, el partido Sinn Féin, que abogaba por la independencia total de Irlanda, ganó una abrumadora victoria en las elecciones generales irlandesas, lo que reflejó el creciente apoyo a la causa republicana. Él proclamó la República de Irlanda y formó su propio parlamento, el Dáil Éireann, en un acto de desafío directo al gobierno británico. Aunque las fuerzas británicas no aceptaron esta proclamación, el Dáil funcionó como una especie de gobierno paralelo, ganando más apoyo popular. La guerra de guerrillas entre el IRA y las fuerzas británicas continuó durante 2 años, causando una gran cantidad de pérdidas y sufrimiento. Sin embargo, la presión de la guerra y las dificultades económicas llevaron a las autoridades británicas a negociar con los irlandeses. En 1921 se firmó el Tratado Anglo-Irlandés, que concedía una autonomía limitada a Irlanda, convirtiéndola en un dominio dentro del Imperio Británico con su propio parlamento, pero conservando la corona británica como jefe de Estado. El tratado fue muy controvertido. Para muchos, el acuerdo no iba lo suficientemente lejos, ya que no establecía una independencia total. Esto llevó a una división dentro del movimiento independentista. Michael Collins, uno de los principales líderes del IRA y negociador clave del tratado, apoyó la firma, creyendo que era un paso hacia la plena independencia. Sin embargo, figuras como Eamon de Valera rechazaron el tratado, considerando que Irlanda aún no era verdaderamente libre. Esta división interna desembocó en una guerra civil irlandesa en 1922 a 1923, donde los que apoyaban el tratado se enfrentaron a los que lo rechazaban. Los combatientes del IRA que se oponían al tratado lucharon contra el nuevo gobierno irlandés, resultando en miles de personas que perdieron la vida y múltiples heridos. Al final, los partidarios del tratado prevalecieron, pero la división dejó cicatrices profundas en la política irlandesa. A pesar de que el tratado de 1921 marcó el inicio de un nuevo capítulo para Irlanda, el camino hacia una completa independencia fue largo y complicado. Aunque Irlanda había obtenido una autonomía como el Estado Libre Irlandés, todavía estaba vinculada a la corona británica, y muchos irlandeses seguían buscando una república completamente soberana. Durante las décadas de 1920 y 1930, Irlanda se dedicó a consolidar su autonomía, pero seguía siendo un dominio británico. El Estado Libre Irlandés, que se creó en 1922, era una entidad parcialmente autónoma, lo que significaba que aún compartía ciertas instituciones con el Imperio Británico, como la monarquía. Esto no era suficiente para muchos de los irlandeses que soñaban con una república completa sin ninguna relación con la monarquía británica. En 1937, el gobierno irlandés, bajo la dirección de Eamon de Valera, aprobó una nueva constitución que cambió el nombre del estado a Irlanda, que proclamó la soberanía total del país. La nueva constitución, aunque aún mantenía un vínculo simbólico con la corona británica, fue un paso importante hacia la independencia completa. El último paso hacia la independencia total ocurrió en 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial,
Irlanda ya no tenía razones para mantener ninguna relación simbólica con el Reino Unido. Fue entonces cuando el gobierno irlandés, bajo el liderazgo de John A. Costello, aprobó la Ley de República de Irlanda en 1948. Esta ley formalmente abolió la monarquía británica y proclamó a Irlanda como una república independiente. Con ello, Irlanda dejó de ser parte del Commonwealth británico y adoptó el sistema republicano completo, con un presidente como jefe de Estado en lugar de la reina Isabel II. La creación de la República de Irlanda fue un logro histórico, ya que culminó un largo proceso de lucha y resistencia que abarcó más de 100 años. Aunque Irlanda ya había ganado su independencia parcial con el Tratado de 1921, la proclamación de la República significó la culminación de la lucha por la soberanía total. El país había dejado atrás su relación con el Reino Unido y desde entonces ha seguido su propio camino político, social y económico. Como habrás visto, la historia de Irlanda ha estado plagada de conflictos y la presencia inglesa desde sus inicios. Sin embargo, hay dos eventos más que vale la pena mostrar. Es posible que no sepas esto, pero hay dos Irlanda. Tenemos la Irlanda como república y luego tenemos la Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido. Y es en este último donde ocurrió un conflicto llamado The Troubles. Irlanda en su totalidad fue parte del Reino Unido hasta 1922, cuando la mayor parte de la isla obtuvo su independencia y formó el Estado Libre Irlandés, hoy conocido como la República de Irlanda. Sin embargo, Irlanda del Norte, situada al noroeste de la isla, permaneció bajo el control británico. Durante gran parte del siglo XX, la situación de Irlanda del Norte estuvo marcada por una división sectaria. Los protestantes eran generalmente leales al Reino Unido y se identificaban como británicos, mientras que los católicos eran mayormente nacionalistas, querían la reunificación de Irlanda y, en muchos casos, buscaban una mayor igualdad de derechos. Esta división se fue profundizando con el tiempo, y sobre todo en el contexto de la política y los derechos civiles. El conflicto en Irlanda del Norte comenzó a intensificarse a mediados de la década de 1960. Los católicos de Irlanda del Norte sufrían una discriminación en varios ámbitos, como el acceso a la vivienda, el empleo y sobre todo en el sistema electoral. A menudo las zonas católicas eran despojadas de su representación política y sufrían una clara marginación. A finales de los 60, los movimientos por los derechos civiles comenzaron a ganar fuerza. Inspirados por los movimientos de derechos civiles en los Estados Unidos, los católicos de Irlanda del Norte comenzaron a organizar protestas para exigir igualdad de derechos. Sin embargo, estas protestas fueron frecuentemente confrontadas con la violencia y la represión de las autoridades, lo que llevó a un ciclo creciente de tensiones. Uno de los eventos clave que marcó el inicio de The Troubles fue la Marcha de Derry de 1968, que fue brutalmente reprimida por la policía de Irlanda del Norte. Los ataques de la policía contra los manifestantes pacíficos católicos fue un punto de quiebre, lo que hizo que muchos jóvenes católicos se radicalizaran y buscaran una solución más contundente para sus problemas. En 1969, el conflicto se intensificó más. Tras una serie de enfrentamientos entre católicos y protestantes, las autoridades británicas decidieron intervenir y desplegar tropas en Irlanda del Norte para restaurar el orden. Esto, lejos de calmar la situación, aumentó las tensiones, ya que muchos católicos comenzaron a ver al ejército británico como una fuerza ocupante. A medida que los conflictos aumentaban, los católicos más radicalizados comenzaron a organizarse en grupos paramilitares. El más famoso de ellos fue el Ejército Republicano Irlandés Provisional, o el IRA Provisional, una facción más radical del IRA original que buscaba una reunificación de Irlanda y la expulsión del ejército británico. El IRA provisional comenzó a llevar a cabo ataques armados contra las fuerzas británicas y los leales protestantes. El conflicto aumentó considerablemente y el bloqueo del área católica de Falls Road en Belfast por parte del ejército británico en 1970 y los enfrentamientos resultantes marcaron el comienzo de un conflicto armado real. A partir de este momento, Irlanda del Norte fue un campo de batalla entre los paramilitares republicanos, los leales protestantes y las fuerzas de seguridad británicas. Un hito sombrío en este periodo de conflicto fue el Domingo Sangriento, o Bloody Sunday, de 1972. El 30 de enero de ese año, soldados británicos abrieron fuego contra manifestantes pacíficos en Derry, donde 14 personas perdieron la vida. Este evento aumentó enormemente la animosidad hacia las fuerzas británicas y fue un catalizador para más ataques de represalia del IRA. Durante los años 70 y 80, The Troubles se intensificó.
con conflictos sin cesar en las calles de Belfast y Derry y en otras áreas de Irlanda del Norte. El IRA provisional continuó sus ataques mientras que los leales protestantes organizados en grupos como el Ulster Ventilatory Force o VF también llevaban a cabo atentados y hasta ataques a personas específicas. Los conflictos no solo afectaban a las fuerzas de seguridad y a los paramilitares, sino también a la población civil. Miles de personas perdieron la vida o resultaron heridas. No obstante, en la década de 1990, tanto los republicanos como los unionistas comenzaron a darse cuenta de que la guerra no iba a ser la solución y que la diplomacia podía ofrecer un camino hacia la paz. Luego de esto decidieron firmar unos acuerdos de paz. La solución política llegó finalmente con el Acuerdo de Viernes Santo, firmado el 10 de abril de 1998. Después de años de intensas negociaciones, este acuerdo representó un hito histórico, ya que logró poner fin a un conflicto que había asolado a Irlanda del Norte durante casi 30 años. El acuerdo estableció un nuevo sistema de gobierno autónomo en Irlanda del Norte, en el que los republicanos y unionistas compartirían el poder. También se creó un proceso de desarme para los grupos paramilitares y se establecieron medidas para garantizar la igualdad de derechos para los católicos y protestantes y para poner fin a la discriminación sectaria. El IRA provisional y otros grupos armados accedieron a desmantelar sus armas, aunque el proceso de desarme fue lento y complicado. El acuerdo de Viernes Santo marcó el fin de The Troubles y abrió un nuevo capítulo para Irlanda del Norte con la esperanza de que los conflictos y la división sectaria pudieran ser superadas a través del diálogo y la cooperación política. Y es en esta parte donde llegamos al conocido milagro celta. Antes de hablar de la crisis, es importante entender cómo Irlanda pasó de ser una economía en declive a convertirse en un milagro celta. A finales de los 90 y principios de los 2000, Irlanda experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Impulsada por una política de impuestos bajos y un enfoque hacia la inversión extranjera, el país se convirtió en uno de los más prósperos de Europa. Este crecimiento estuvo acompañado de un auge en el sector inmobiliario, donde los precios de las viviendas aumentaban de forma espectacular. Irlanda disfrutaba de altas tasas de crecimiento económico mientras su tasa de desempleo disminuía y los salarios aumentaban. Sin embargo, habían señales de advertencia, una burbuja inmobiliaria que parecía estar fuera de control y un sistema bancario que se había vuelto cada vez más arriesgado en sus prácticas de crédito. En la década de 1960, la población de Irlanda estaba en su nivel más bajo en 300 años, mientras que otras naciones europeas experimentaban un crecimiento constante debido a la prosperidad económica. Sin embargo, este panorama cambió drásticamente a principios de los 90. Con una decisión clave, Irlanda redujo sus impuestos corporativos al 12.5%, una de las tasas más bajas de Europa. Esta decisión marcó el comienzo de lo que se conocería como el milagro económico de Irlanda o el periodo del tigre celta. De repente, Irlanda se convirtió en un destino atractivo para grandes empresas de todo el mundo, que podían acceder al mercado único europeo mientras pagaban una fracción de los impuestos que tendrían que abonar en sus países de origen. Empresas gigantes como Google, Apple, Microsoft establecieron sus sedes en Irlanda, convirtiéndolo en un paraíso fiscal global. La economía irlandesa explotó, pero con ello surgió un gran problema. La demanda de mano de obra calificada creció exponencialmente y la pequeña población del país no podía satisfacer la demanda. Para hacer frente a este vacío de mano de obra, Irlanda recurrió a la inmigración como una herramienta para fomentar el crecimiento. A partir de mediados de los 90, el país lanzó una campaña de marketing en la que invitaba a la gente a regresar a Irlanda y aprovechar las oportunidades que ofrecía. Miles de personas altamente cualificadas llegaron al país para cubrir los puestos vacantes en las nuevas empresas. Esta inmigración fue diferente a las otras olas migratorias anteriores, ya que Irlanda pasó de ser un país con una población pequeña y empobrecida a uno de los más ricos de Europa en términos per cápita. Para principios de los 2000, Irlanda ya era más rica que el Reino Unido en términos per cápita, y en 2005 se situó en el puesto número 1 en el índice de calidad de vida de The Economist. La gente estaba dispuesta a recibir a los inmigrantes. Querían compartir su éxito con el mundo y dar la bienvenida a aquellos que habían dejado al país en el pasado. En ese momento, Irlanda ya se consideraba uno de los países más prósperos del mundo y la economía seguía creciendo a un ritmo acelerado.
Para 2017, la mitad de las 50 empresas más grandes de Irlanda eran estadounidenses y Apple representaba el 20% de la economía de todo el país. Sin embargo, mientras la economía de Irlanda estaba en auge, un problema subyacente comenzaba a gestarse. La oferta de viviendas no estaba a la par con la creciente demanda. A pesar de una economía floreciente, Irlanda no podía construir suficientes viviendas para satisfacer la necesidad de nuevos hogares. Este problema se remonta a los años 80, cuando Irlanda desreguló su mercado inmobiliario en un intento por fomentar la inversión. En ese momento la economía del país atravesaba dificultades y la desregularización se percibió como una medida para estimular el crecimiento. Si bien esto logró generar crecimiento económico, las empresas no estaban obligadas a construir viviendas sociales asequibles. En su lugar se centraron en el mercado privado y en propiedades de alquiler por las cuales recibían subsidios del gobierno. Es así como llegamos al estallido de la burbuja inmobiliaria. El 2008 marcó el inicio del colapso. La crisis financiera global afectó a Irlanda de manera devastadora. Las burbujas inmobiliarias que se habían inflado durante años comenzaron a estallar cuando los bancos empezaron a dar préstamos sin restricciones y los precios de las viviendas cayeron de forma dramática. A medida que las propiedades perdían valor, muchas personas y empresas quedaron atrapadas en deudas impagas, lo que provocó un colapso en el sector inmobiliario. Los bancos irlandeses que habían otorgado préstamos masivos para financiar este auge inmobiliario se encontraron con enormes pérdidas. Este colapso de la burbuja inmobiliaria desató una serie de quiebras y rescates financieros que hicieron que la economía del país se desplomara. Frente a este colapso, el gobierno irlandés decidió intervenir para salvar a los bancos del colapso total. En 2008, Irlanda nacionalizó varios de sus bancos más importantes y comenzó a inyectar miles de millones de euros para evitar su quiebra. Sin embargo, esta intervención vino con un costo muy alto. El rescate de los bancos dejó a Irlanda con una deuda pública exorbitante. Además, el impacto de la crisis no se limitó a los bancos. El desempleo aumentó de manera drástica, especialmente en el sector de la construcción. La recesión económica llevó a una caída en el consumo, el comercio y la inversión. La economía irlandesa pasó de un auge a una profunda depresión. El Producto Interno Bruto de Irlanda cayó drásticamente y el país experimentó uno de los peores descensos en su historia económica. En noviembre de 2010, el gobierno irlandés, incapaz de hacer frente a su creciente deuda, solicitó un rescate internacional. El Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea acordaron un paquete de rescate por un total de 85.000 millones de euros. Este préstamo estaba condicionado a la implementación de una serie de medidas de austeridad. El rescate tuvo implicaciones profundas para el pueblo irlandés. A cambio del dinero, el gobierno se comprometió a reducir el gasto público, aumentar los impuestos y llevar a cabo reformas estructurales. Esto incluyó recortes en los servicios sociales como salud y educación, y la reducción de pensiones y salarios públicos. Además, Irlanda tuvo que aumentar el IVA, o sea, el impuesto al valor agregado, y reducir las prestaciones por desempleo, lo que afectó gravemente a la clase trabajadora y a las personas más vulnerables. Las medidas de austeridad impuestas por el gobierno irlandés y sus prestamistas internacionales provocaron una fuerte resistencia. La población irlandesa, que ya estaba luchando contra el desempleo y la recesión, se enfrentó a recortes en servicios esenciales y una mayor carga fiscal. Las protestas fueron comunes durante estos años, ya que muchas personas se sentían abandonadas por su propio gobierno, que parecía estar salvando a los bancos mientras sacrificaba el bienestar social. Los efectos del desempleo fueron devastadores. En su punto más alto, la tasa de desempleo alcanzó el 15%, con la tasa de desempleo juvenil por encima del 30%. Muchos irlandeses jóvenes, especialmente aquellos que trabajaban en la construcción, se vieron obligados a emigrar, en su mayoría a Reino Unido, Australia y Canadá, en busca de nuevas oportunidades. A pesar de las dificultades, hacia 2011 comenzaron a verse algunas señales de recuperación económica en Irlanda. En ese año el gobierno irlandés inició un programa de austeridad que resultó en un crecimiento económico gradual, aunque muy doloroso para la población. Las exportaciones irlandesas, en particular las del sector tecnológico, comenzaron a repuntar.
Empresas multinacionales como Apple, Google y Facebook seguían viendo a Irlanda como un lugar atractivo para establecer operaciones debido a los impuestos bajos. En 2013, Irlanda comenzó a salir oficialmente del rescate internacional. El gobierno irlandés había logrado cumplir con los términos de rescate, aunque con un costo humano y social significativo. Sin embargo, la recuperación fue lenta y desigual. Mientras que algunas partes del país comenzaron a experimentar un crecimiento, otras seguían luchando con los efectos de la crisis. Con el auge económico, los salarios en sectores como el tecnológico aumentaron considerablemente, lo que impulsó aún más la demanda de viviendas y llevó a los alquileres a niveles insostenibles. Empresas como Apple y Google ofrecían sueldos muy por encima del promedio, lo que hizo que los residentes locales, especialmente aquellos sin empleos en el sector tecnológico, tuvieran dificultades para conseguir una vivienda. La situación se tornó más difícil para los irlandeses que no formaban parte de este sector, y muchos jóvenes empezaron a considerar la opción de irse al extranjero en busca de una vida mejor. Irónicamente, a pesar de que la crisis de la vivienda en Irlanda se intensificaba, la inmigración hacia el país no parecía disminuir. Desde la caída que siguió a la crisis financiera de 2008, el número de personas que se mudan a Irlanda ha ido en aumento, lo que agrava aún más los problemas relacionados con la vivienda. Hoy en día, Irlanda se enfrenta a una crisis de vivienda cada vez más grave, mientras que su economía sigue siendo una de las más prósperas del mundo. Pero detrás de este éxito económico se oculta una realidad que está afectando a muchas personas, especialmente a los jóvenes irlandeses que luchan por encontrar un lugar donde vivir en su propio país. En los últimos 3 años, Irlanda ha experimentado un aumento extremo en la inmigración, recibiendo a más de 100,000 personas cada año. Para poner esto en perspectiva, esta cifra representa aproximadamente el 6% de la población del país, que es de solo 5.5 millones. Este aumento de la población ha generado una mayor presión sobre un mercado de vivienda ya limitado, lo que ha generado una gran preocupación entre los ciudadanos irlandeses. No solo temen por la falta de viviendas, sino también por la integración de los inmigrantes en la sociedad. Durante décadas, Irlanda tuvo una de las tasas de aceptación más altas de inmigrantes en Europa. Sin embargo, a medida que los estándares de vida se han visto comprometidos y la vivienda se ha vuelto menos accesible, la opinión pública ha cambiado. En 2022, Irlanda recibió a más de 100,000 refugiados y solo el 4% de la población consideraba que la inmigración era una preocupación importante. Pero, un año después, ese porcentaje subió al 29%, convirtiéndose en el principal tema entre los votantes, por encima de la vivienda y la salud. Las personas han salido a las calles a expresar su enojo por la crisis, con algunos manifestantes afirmando que el gobierno no se preocupa por la clase trabajadora local, pero sí por los inmigrantes. Este malestar ha adquirido una faceta oscura. Desde 2018 se han reportado 28 incendios en propiedades que supuestamente albergan refugiados. En Dublín, solo en 2023 hubo 9 ataques incendiarios. Además, han ocurrido disturbios, algo poco común en Irlanda. Entonces, ¿qué está sucediendo? Irlanda, al ser un país relativamente pequeño, ha tenido que encontrar nuevas formas de albergar a tantas personas. El gobierno lanzó un programa de viviendas de construcción rápida para ofrecer alojamiento temporal a las familias que huyen de Ucrania, utilizando casas modulares, bases militares e incluso tiendas de campaña. Actualmente, casi un tercio de los habitantes de hotel en Irlanda están siendo utilizados para alojar a los refugiados o solicitantes de asilo, y así están utilizando B&Bs y centros de alojamiento de emergencia en todo el país. Incluso los pequeños pueblos irlandeses están viendo cómo se sobrecargan sus servicios e infraestructura. En 2024 se hicieron públicos los planes para albergar a 280 solicitantes de asilo en una aldea de 165 personas. Proyectos como este hacen casi imposible una integración efectiva. El problema es especialmente grave en Dublín. Durante años los residentes han luchado sin apenas apoyo del gobierno, mientras ven cómo este hace grandes esfuerzos para garantizar que los refugiados reciban asistencia antes que ellos. Además, Irlanda es uno de los países más caros de la Unión Europea, con un gasto familiar un 46% superior al promedio europeo. Otros servicios como los hospitales también están bajo presión debido a la alta demanda, lo que pone aún más tensión en un sistema que ya estaba luchando para satisfacer las necesidades de la población. En Dublín han surgido ciudades tiendas de campaña debido a la falta de alojamiento disponible.
y la gente ha salido a la calle a exigir que sus representantes tomen cartas en el asunto. Aunque muchas de las protestas han sido pacíficas y civilizadas, algunos han recurrido a ataques como tal. Irlanda está creciendo más rápido de lo que los servicios públicos y su mercado de viviendas pueden manejar. Entonces, ¿por qué no se están construyendo más casas? En gran parte del mundo occidental, la vivienda se ha comenzado a tratar como un activo financiero más que una necesidad básica. Las propiedades se compran como inversiones por compradores adinerados e inversionistas institucionales, a menudo permaneciendo vacías o usándose solo para generar ganancias mediante alquileres o reventa, en lugar de estar disponibles para las familias y personas que realmente necesitan un hogar. Este fenómeno, conocido como la financiarización de la vivienda, está especialmente pronunciado en Irlanda. En este país, las raíces de este fenómeno se remontan a las políticas adoptadas después de la crisis financiera de 2008, que fomentaron la inversión institucional a gran escala en el mercado de la vivienda. Las casas se convirtieron en vehículos de inversión, en lugar de ser espacios para vivir. Las empresas de inversión compraron grandes cantidades de propiedades, lo que aumentó la demanda y por ende los precios, empujando a muchos posibles compradores y arrendatarios fuera del mercado. A esto se añaden reglas fiscales como el despido tácito, que requieren que los inversionistas paguen impuestos sobre las ganancias no realizadas cada 8 años. Aunque no están directamente relacionadas con la vivienda, estas estructuras fiscales muestran cómo las estrategias de inversión pueden priorizar ganancias financieras a corto plazo sobre la estabilidad y habitabilidad a largo plazo. Las medidas gubernamentales como los topes de alquiler y los impuestos sobre la compra de propiedades a gran escala que se implementaron para estabilizar el mercado han limitado involuntariamente el desarrollo de nuevas viviendas y han mantenido el mercado enfocado en el rendimiento financiero en lugar de en el aumento de la oferta habitacional. Como resultado, el mercado de la vivienda en Irlanda está impulsado por motivos financieros, dejando a demasiadas propiedades como activos y no suficientes como hogares. Actualmente Irlanda necesita construir unas 20,000 propiedades adicionales cada año para hacer frente a la crisis nacional de vivienda. El año pasado se alcanzó este objetivo y el Banco Central ha reconocido que la oferta de viviendas ha aumentado de manera significativa en los últimos años. No obstante, debido a la alta demanda, los precios de las viviendas continúan subiendo. El índice de precios de las propiedades residenciales más reciente mostró un aumento del 10% en los últimos 12 meses. Así que parece que Irlanda tiene un problema serio y no está claro cómo se puede resolver. Los problemas de la vivienda y la pobreza y la inmigración son temas clave para todos los partidos políticos que hacen campaña. Una cosa es segura, estos problemas no se resuelven por sí solos, ni se solucionan de la noche a la mañana. Aunque aún queda esperanza para los ciudadanos irlandeses, tendrán que seguir esperando un cambio real. Ahora te pregunto, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que vuelva a ocurrir aquel milagro celta? Deja lo que piensas en los comentarios. No olvides suscribirte para que no te pierdas de los nuevos videos. Nos vemos en la próxima.